Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, les siga guardando. Confiamos en mi Padre que están bien. Y vamos a empezar enseñanza y vamos a estar hablando sobre nuestro Señor Jesús. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesús. Qué tema, ¿verdad? Wow. No es un tema, es el tema. Y esta enseñanza es una enseñanza como introducción, ¿sí? Y voy a empezarles a hablar. Parece irónico, ¿verdad? Pero les voy a empezar a hablar de una persona que se llama Leonardo Alcalá o Leos Alcalá. Este era un campesino que nació en Jalisco, pero desde muy pequeño se fue a vivir al DF, a la delegación Venustiano Carranza, sí, en la colonia 20 de noviembre. A los 9 años se fue a vivir para allá. Según esta persona, tuvo un despertar al ser contactado por Dios y recibir la ley de paz. La ley de paz Leos. ¿Sí? Fíjense bien, ¿eh? Son 22 preceptos que Jesús dejó a través de este profeta, según este hombre, según Leonardo Alcalá. ¿Sí? Cada uno de ellos los escribió en las paredes de su casa y de su templo en esta delegación Venustiano Carranza en la colonia 20 de noviembre. La Navidad se celebra el 12 de septiembre, que es su fecha de nacimiento, en esa parte del DF. Están en el año 79 después de Leo, no de Cristo. Y sus devotos tienen que renunciar a familia y es una asociación religiosa que tiene registro. Qué tremendo, ¿verdad? Durante 24 años, el también conocido, como le conocen sus adeptos, como doctor de doctores, dirigió su reinado desde Canal del Norte número 312, afirmándose como la encarnación del Espíritu Santo, él como Dios del tercer tiempo. Fíjense bien, tantas cosas, tantas tonterías. El primero fue Moisés, fundador del israelismo, el segundo Jesucristo y el tercero, según esta persona, es él. Entonces él es la encarnación del Espíritu Santo, según esta persona. Y así como este hombre, hay miles que se hacen llamar el Cristo Jesús, que tienen cientos y algunos millones de seguidores. Y el problema, hermanos, es que están siendo engañados de una manera terrible. Esta persona es una asociación religiosa formalmente constituida ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y es una blasfemia, una absurdez, algo absurdo total. Ayer o antier mi hijo me estaba enseñando de un brasileño que dice que es Jesús. Teníamos a un José de Jesús Miranda que primero dijo que era Jesús y luego que era el anticristo y luego que era la bestia y ya se murió, ya está en el infierno porque con Dios no está. Es terrible. El problema es que cientos de personas son engañadas porque no conocen a Dios. Nuestro Señor Jesús nos advirtió en Marcos 13, 21 y 23. Entonces, si alguno les dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creas. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas ustedes mirad, os lo he dicho antes. Entonces nuestro Señor Jesús nos advirtió de este tipo de personas que ha habido a lo largo de la historia, tratando de suplir o diciendo que son Cristo o que son alguien.
Y les vuelvo a repetir, es por un desconocimiento de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Quizá pensemos, bueno, yo sí conozco a Jesús, yo sí sé quién es Él, yo sé sí que sé que es el Hijo de Dios, sé que murió por mí, sé dónde nació, quiénes fueron sus padres, dónde predicó, qué milagros hizo, cuántos años duró su ministerio. Pero esto no es saber quién es Jesús. Estos son datos de Jesús que tú conoces. Pero necesitamos conocer a Jesús de forma íntima. Que tú tengas una comunión con Él. No es solo saber quién es Él y qué hizo Él. Todos, ya es un ejemplo común, pero es muy real. Tú puedes saber quién es el presidente de México. El presidente actual es Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que es presidente de México, sabemos qué partido fundó y cómo se maneja, quién es su esposa, cuántos hijos tiene, de dónde es, ¿verdad? Es orgullosamente tabasqueño. Y tú puedes buscar su ficha biográfica o puedes buscar su biografía de él y te va a dar un montón de información y de datos. Y así de cada personaje histórico que tú quieras. Pero esto no es conocer a la persona de forma íntima, de forma personal. Esto no significa que tú mantengas una amistad con él. No sabes tú qué le gusta, qué le desagrada, qué no, qué le ofende, qué le hace feliz. Yo no pretendo en primera instancia decirles si tienen o no comunión con Jesús, si tienen o no una amistad con Él. Eso es algo que solamente ustedes lo pueden saber, pero sí es importante que de repente meditemos sobre estas cosas y entendamos que Dios no solamente quiere que tú tengas datos o información de Él. Dios quiere tener comunión con nosotros. Y para esto pues necesitamos pedirle a nuestro Señor que se revele a nosotros. Que se revele a nosotros, porque no solamente es tener información de Él. Fíjense, nuestro Dios te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce a todos a la perfección. Sabe quiénes somos, qué pensamos, cómo actuamos, conoce lo más profundo de nuestros corazones. Pero nosotros no le conocemos a Él. Y Dios quiere que le conozcamos y que tengamos comunión con Él. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces Dios nos está diciendo, la Escritura nos está diciendo que Dios nos ha llamado para que tengamos comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es comunión? Comunión es un término que aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. Y viene de la traducción del vocablo hebreo sod, que significa amistad o conocimiento íntimo. En el Nuevo Testamento, en la versión Reina Valera, aparece 12 veces y siempre es traducido con la voz griega koinonia, que significa tener en común, participación, compañerismo. Entonces, ¿comunión qué es? Es tener una amistad, un conocimiento íntimo, es tener compañerismo, tener algo en común. Fíjense, el Salmo 25:14 nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen.
esa amistad que te lleva a tener un conocimiento íntimo de la otra persona. Miren, es bien complicado encontrar realmente amigos, donde forjas algo fuerte, un lazo fuerte, donde hay un conocimiento, donde hay un trato, donde tienen cosas en común, donde hay un compañerismo. Pero Dios, para con Dios, Dios tiene sus reglas. Yo creo que a todos nos interesa, a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el tener una comunión íntima con nuestro Dios. Y Él te dice cómo. En el Salmo 25:14 te está diciendo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Tenemos hasta un cántico que cantamos en la iglesia. El Proverbio 3, verso 32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Dios tiene comunión con aquellos que le temen. Él se va a revelar a aquellos que han sido justificados. Y podemos ver dos ejemplos de esto, tanto con mi Padre como con nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes ven el primer ejemplo con Abraham en el Antiguo Testamento, Dios llamó amigo a Abraham y no le encubrió nada de lo que pensaba hacer. Le reveló incluso lo que pasaría con su descendencia en Egipto, antes de que naciera Isaac, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Tampoco se lo ocultó, porque Abraham era su amigo. En Génesis 18, 17 y 18 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarde el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Abraham tenía comunión con Dios, y comunión significa esa amistad. Y nuestro Padre dice que su comunión íntima es con los que le temen. Por lo tanto, Abraham debió de ser un hombre temeroso de Dios. Y al ser amigo de Dios, les vuelvo a repetir, no le ocultó nada, le reveló lo que iba a pasar con su descendencia, aun cuando ni siquiera había nacido Isaac. Es tremendo. Y les dijo, van a pasar 450 años encerrados ahí en Egipto y después los voy a liberar. Y le da todo lo que iba a suceder con su descendencia. Isaías 41:8 es donde Dios le dice amigo a Abraham. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Imagínate Dios diciendo de Abraham, mi amigo. Esas son palabras mayores. Y Dios dijo esto de Abraham. Había una comunión íntima entre Dios y Abraham. Y podemos ver el ejemplo con mi Señor Jesús y sus discípulos. En Juan 15:15, mi Señor Jesús dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y este es otro ejemplo de esa comunión de amistad que tenían los discípulos con mi Señor Jesucristo. ¿Sí observan? Antes de ser amigos, fueron discípulos, fueron apóstoles. Primero fueron discípulos, porque el Señor llamó 70 y luego 72. Y dentro de esos 142 discípulos que lo seguían a todos lados, mi Señor Jesús escogió a 12 y les llamó apóstoles.
Entonces, de discípulos pasaron a apóstoles. Y ellos pasaban más tiempo con mi Señor Jesús, la instrucción era más cercana, dormían, cenaban, eran los más cercanos a mi Señor Jesucristo. Y aún a Judas siempre lo trató como amigo. Aún cuando lo entregó a mi Señor Jesús le dijo, amigo. Entonces, mi Señor Jesús tomó a esos 12 y los llamó apóstoles. Y ya aquí en Juan 15:15 les dice amigos. O sea, fue una relación que se fue dando y que fue creciendo al punto de ser amigos. Hoy a cualquiera se le llama amigo. Si tú vas a tu Facebook, vas a ver ahí, tengo 7,527 amigos. Tienes 7,527 amigos y de esos, ¿cuántos has cruzado una palabra primero de manera personal? Porque tú sabes que en las redes sociales siempre te dan la mejor cara, la mejor sonrisa, el mejor lado de las cosas. Pero de esos amigos que dices tener, en realidad ninguno es tu amigo. Porque una relación de amistad se forja con el tiempo y el trato. Entonces mi Señor Jesús dice, ya no les voy a decir, ya no los voy a llamar siervos, porque un siervo no sabe lo que su Señor va a hacer. Son amigos, porque yo les voy a dar a conocer lo que mi Padre me ha dado a conocer. Como amigos que son, les voy a dar a conocer. Estos son claros ejemplos de una comunión, de una amistad que tenían los discípulos con su Maestro, con nuestro Señor Jesús. Yo creo que de la misma manera debemos de buscar conocer más a nuestro Padre, conocer más a nuestro Señor Jesús y tener una relación de compañerismo, de conocimiento íntimo, que Dios ya nos conoce a nosotros. Ahora nosotros tenemos que conocer al Señor. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sí observan? Pero es tremendo lo que el Señor nos está diciendo. Debemos de buscar el entender y conocer quién es Dios. Y el Dios en quien decimos creer, en quien decimos tener nuestra fe. El conocer a Dios es una de las cosas más importantes para nosotros. Es de las cosas más importantes de la Biblia. Es conocer a Dios. Todas sus facetas, sus características, que le conozcamos de manera personal. Si tú no sabes qué clase de Dios tienes, te va a costar mucho trabajo obedecer a Dios, hermanos. Si tú sabes quién es tu Dios, si tienes una relación con Él íntima, de amistad, ¿no te va a costar trabajo obedecerle?
Porque mira, Dios nos pide muchas cosas dentro de su palabra que a lo mejor no las vas a entender, que a lo mejor no te van a agradar, pero Dios te las está pidiendo. Y como tú tienes una relación con Él, te va a ser fácil obedecerle. Pero si no tienes una relación con Él de comunión, una relación de amistad, de conocimiento íntimo, que lo entiendes, lo conoces, es complicado obedecerle si no sabes quién es Dios. ¿Por qué Josué dio vueltas a la ciudad de Jericó, hermanos? ¿Por qué obedeció a Dios? Porque conocía a Dios. Y Dios le dijo, vas a dar una vuelta cada día de la semana, un día, una vuelta cada día, y al séptimo día vas a dar 7 vueltas y vas a tocar los cuernos, las trompetas. No vas a decir nada, no vas a hablar con nadie, tú nada más vas a dar vueltas. Y lo pudo hacer porque conocía a Dios. O cuando Dios le pide a Jeremías que compre un cinto y que lo vaya y lo ponga en un jarrón y lo entierre, y luego va y le dice, ve y otra vez sácalo. ¿Por qué hizo todo eso? Porque creía en Dios, no nada más creía, conocían a Dios. Ahora, sí quisiera remarcar que no vamos a conocer o alcanzar el conocimiento pleno sobre Dios, pero sí debemos de buscar el conocerle cada día más. Tengo que estar consciente que Él es Dios y que mi capacidad mental es finita, tiene un límite. Ante un Dios infinito. Pero, como leímos en Jeremías, yo debo de buscar el entender quién es Jehová, en conocerle, entendiendo que Él es Dios, ¿verdad? Y que Él me sobrepasa. Pero lo mío debe de ser eso. Entonces, debemos de buscar tener esa relación de compañerismo, de conocimiento íntimo a través de nuestras oraciones. ¿Cómo son tus oraciones? Uno de los ejercicios espirituales más difíciles es la oración, ¿eh? Una oración consciente, una oración atenta, una oración concentrada en lo que tiene que estar, es complicada. Porque la mente ahí está y poder quitar a un lado todos tus pensamientos, todas tus preocupaciones, todas las cosas que tienes. Nada más ponte a reflexionar cuando oras. ¿Cuánto tiempo pasa de que te hincaste a orar a que ya empezaste a distraerte con algún pensamiento o algo que tienes que hacer? Ya te distraíste y ya perdiste el hilo de la oración. Entonces, el ejercitarte en la oración es realmente es estar orando hasta que te des cuenta que estás orando y que no estás distrayéndote con una serie de cosas y una serie de pensamientos o el celular. Yo les recomiendo siempre que oren, a que pongan ahí el celular lejitos y lo pongan en modo avión, porque nada es más importante que tu comunión con el Padre, ¿verdad? Entonces es a través de la oración. Claro que sí, no les estoy descubriendo el hilo negro, pero es una oración consciente, profunda, de saber que estás delante de Dios, delante de la presencia de tu Dios, y que tienes que estar ahí con todo tu ser, con toda tu mente, con todos tus sentidos en el momento. A través del estudio de la palabra, Dios se va revelando. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero esto también, el tener un compañerismo, una relación de amistad con Dios, también tiene mucho que ver el ser unos hacedores de la palabra. El Dios quiere tener comunión. El Padre, nuestro Señor Jesús,
quieren tener comunión con nosotros. El Espíritu Santo también nos habla de tener comunión. En 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Nuestro Padre quiere que tengamos comunión con Él, con nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo quiere que tengamos comunión. No es solamente saber quiénes son, cuál es su obra. Ahora, esto no quiere decir que no debemos de tener ese conocimiento intelectual. Lo debemos de tener, ¿eh? Debemos de estudiar la palabra, debemos de investigar. Claro que lo tenemos que saber. No los estoy invitando a la ignorancia. Siempre, ustedes saben que siempre se les ha invitado a que estudien, que se preparen, que investiguen, que cuando escuchen una predicación vayan y la corroboren a través de la palabra. Pero la finalidad de todo esto, hermanos, es conocer quién es Dios. Para tener una relación de amistad, de compañerismo. Fíjense, cuando yo empezaba apenas a dar enseñanzas a los adultos, mi esposo me hizo un comentario y se me quedó tan grabado y le doy gracias a Dios por ello, porque él me dijo: mira, tú tienes que estudiar no para sacar una predicación, tú estudias para conocer más a Dios y tener comunión con Dios, tener compañerismo con Él. Y después compartes lo que estás viviendo y vas a hablar de un Dios que conoces. Y es real, hermanos. Porque tú puedes estar hablando de alguien que no conoces y puedes dar muchos datos, mucha información que es real, pero que no hay un trato de comunión, de compañerismo, de amistad. Por eso sí deberíamos de temer cuando leemos esas porciones de la Escritura donde dice: y muchos vendrán y dirán, en tu nombre expulsamos demonios, sanamos enfermos, hicimos esto y esto y esto y esto. Y mi Señor Jesús dice que les contestará: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. No os conozco, no os conocí. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible va a ser ese día para muchos! Entonces tú vas a estudiar la palabra para buscar conocer a Dios y tener comunión y compañerismo con Él. Y después, cuando tú hablas con otras personas, estás hablando de tu relación con Dios y estás hablando de alguien que realmente conoces. Qué triste es hablar de alguien que no conoces, con quien no llevas una relación, que no es tu amigo. Así que la finalidad de estas enseñanzas que vamos a ver es que tú puedas conocer más a Jesús, para tener una relación de comunión con Él, para que seas amigo, amiga, seas compañero, compañera con Él. Cuando tú conoces a alguien, realmente llevas una relación de comunión y de amistad, puedes hablar de Él con toda claridad porque lo conoces y es tu amigo. Y Dios quiere esto para nosotros. Dios a muy pocos les llamó amigos, a muy pocos. Pero Dios quiere llamarnos amigos. Dios quiere que lo conozcamos y le entendamos. Dios quiere que tengamos compañerismo, que llevamos una relación de amistad con Él. Les he estado hablando del compañerismo y el compañerismo es un vínculo que existe entre compañeros, pero también implica una armonía y una buena correspondencia entre ellos. Entonces, hay un vínculo, hay una unión, una atadura de una persona a otra. En este caso, si hablamos de compañerismo con nuestro Señor Jesús, debe de haber un vínculo, debe de haber una unión con Él, de armonía,
de buena correspondencia, porque nuestro Señor Jesús nos da puras cosas buenas y nosotros debemos de corresponder. No porque le queramos pagar algo, porque queramos ganarnos su favor o su gracia, no, si no ya no sería favor ni sería gracia. Simplemente es corresponder poquito, con poquito a lo mucho que nuestro Señor Jesús nos da. Fíjense, Juan, el apóstol Juan pudo decir lo siguiente en primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Fíjense lo que escribió Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Ustedes podemos nosotros ver a través de estos textos que escribió el apóstol Juan, la relación que llevaba con Jesús. Era una relación estrecha de compañerismo. La palabra dice que era el discípulo amado. Y Juan siguió manteniendo esta relación con Jesús aun cuando mi Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre. No se perdió esa amistad, esa unión. No se perdió ese vínculo, ese compañerismo. Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, testificamos. ¿Por qué podían testificar? Porque le conocían de manera personal, conocían a Jesús de manera íntima, tenían un vínculo que no se rompía aun cuando Jesús ya había partido con el Padre, nunca se rompió. El apóstol o los apóstoles les anduvieron con nuestro Señor Jesús día y noche, comían, cenaban, dormían, estaban cerca de Él todo el tiempo y por eso podían hablar de Jesús de la manera en que hablaban. Juan escribió Dios es amor. ¿Por qué pudo escribir esto? Porque lo conocía, era su amigo y Dios se lo había revelado. Juan dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios para todos dice, lo que hemos visto y oído se lo contamos también a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque tenemos ese vínculo que existe, esa buena correspondencia, esa unión que no se rompe. Entonces es tremendo, hermanos, tener esa comunión. Necesitamos saber quién es Jesús. Ahora, Jesús, hermanos, tiene que ser revelado. Sí debemos de buscar ese compañerismo, el ser amigos. Y si se fijan, pues es algo paulatino, es algo que se da con el tiempo, con el trato. Hay que entender de que el Espíritu Santo es quien nos va revelando a nuestro Señor Jesús. No es por el esfuerzo que nosotros hagamos o por todo el estudio que tengamos, es por su gracia. Pero es a través de su palabra, de estarla escudriñando, de estar buscando, que el Espíritu Santo nos empieza a revelar a Jesús. Que a través de ese estudio el Señor se revele y te muestre quién es Él. Y que a través de este estudio que vamos a tener, que el Señor tenga a bien a revelarse a nuestros corazones para que nuestra relación de compañerismo crezca con Él, que nuestra relación de compañerismo sea con Él.
En 1 Corintios 2, versos 9 al 11 dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Espíritu Santo a través de Pablo? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Fíjense, hermanos, Dios nos las reveló, dice Pablo. Revelar viene de la palabra apocalipto y significa quitar la cubierta. Eso significa descubrir, manifestar, revelar. Entonces, Pablo está diciendo cosas que la gente no ha visto, ni han entendido, ni pueden comprender. Esas cosas son las que Dios nos descubrió a nosotros. Que a través del Espíritu Santo hizo esa obra y quitó esa cubierta que estaba en esas verdades, en esas profundidades de la Escritura y nos las mostró. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo escudriña todo, ¿verdad? Aún lo profundo de Dios. Entonces, toda la revelación, hermanos, para empezar, es claro que toda la revelación ya está escrita, está en su palabra. No hay por qué buscar en otro lado. Su revelación está en la palabra. Dios ya dijo lo que iba a decir, ya está escrito toda la revelación, pero ahora la palabra tiene que ser revelada a nosotros. A través de cada predicación, Dios se está revelando a nosotros cuando son preparadas y guiadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que no podemos buscar de Dios. Cuando tú estás estudiando, Dios te está revelando a través de la Escritura. Por eso es que cuando tú lees la Biblia, no agarras la Biblia y la hables así como si nada, sino que entiendes que tienes que leerla, sí, pero que tienes que orar y rogarle al Señor que se revele, ¿verdad? Entonces, a través de las predicaciones, pues Dios también se está revelando. Así que no puedes buscar que Dios se revele a nosotros pues a través de un sueño o algo ajeno a las Escrituras. Si es algo ajeno a las Escrituras, no es una revelación verdadera. No hay otra forma en la que Dios se revele a nosotros a no ser por su palabra. Toda la revelación ya está escrita. Y esa palabra tiene que ser revelada a nosotros. Y la revelación viene por medio del Espíritu Santo. El ser humano no tiene la capacidad de conocer realmente a Dios solamente de manera intelectual o a través de un conocimiento solo intelectual. No podemos olvidar que la Biblia es un libro espiritual y que se discierne espiritualmente. Por eso cuando, vuelvo a repetirte, leas la Escritura, pide la dirección del Padre que se revele, que te abra las Escrituras. Ahorita lo acabamos de leer porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que Dios verá si se revela o no a nosotros. Nosotros estudiamos, oramos y es Dios quien decide revelarse o no. La revelación no viene porque nosotros la provoquemos, es por gracia. Que nuestro Señor Jesús tenga bien revelarse a nosotros. Que Él quiera revelarse a ti.
Mateo 11, 25 y 27. Al 25 al 27 dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí observan? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Debemos estar orando, hermanos, siempre. Señor, síguete revelando a nosotros más y más. Claro, a través de su palabra, ¿verdad? Miren, hay cosas que yo ya no llevo la cuenta de cuántas veces he leído la Biblia. Antes sí, pero ya después dije, ¿para qué las cuento, verdad? Ya perdí la cuenta. Pero les puedo decir que a veces paso por textos que no sé cuántas veces le he leído, y un buen día me quedo y digo, ay, esto no lo había leído. Más bien sí lo había leído, pero el Señor no le había dado a bien revelármelo todavía. No me había abierto los ojos o quitado la cubierta de ese texto para que yo lo viera, porque de que lo leí, lo leí. He leído la Biblia completa varias veces, pero no lo había visto. El Señor se revela o te revela parte de las escrituras cuando Él quiere revelarlas. En Mateo 16, 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, hijo de Simón, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos. Que nuestras oraciones constantes, cada vez que tú estudies su palabra, cada vez que tú estés exponiéndote a las predicaciones de su palabra, que sea que se revele a ti, que se revele a nosotros, pues es solamente Él. Es decisión de Él, es Él el quien se va a revelar a nosotros. Y va entonces poder tener una relación de compañerismo y de amistad con Él. Les vuelvo a repetir, el ser humano no tiene la capacidad de conocer realmente a Dios solamente de manera intelectual o a través de un conocimiento intelectual. No es algo que nosotros podamos provocar, es por gracia, es por nuestro Señor Jesús, si Él nos la quiere revelar. Por eso debemos de clamar a Él. Hace un momento les comentaba que los apóstoles tuvieron un proceso, ¿verdad?, para llegar a ser amigos. Primero fueron seguidores, discípulos, apóstoles y al final amigos. La verdad es que sería muy hermoso que nos llamara amigos, que te llamara amigo, también a ti. Ahora, si tú quieres ser amigo de Dios, Dios nos dice cómo. Ya sabemos que Dios nos llama a tener comunión con Él, de tener un santo temor, ser justificados por Cristo, ¿verdad? Que aunque ya está toda la revelación de Dios en las Escrituras, necesitamos que Jesús se revele a nosotros a través de ella. Pero además de eso, Él nos dice cómo debemos o cómo podemos ser sus amigos. Fíjense, en Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Wow. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Debemos de ser obedientes, hermanos, a su palabra. Nosotros somos los que queremos ser amigos de Él. Así que Él está poniendo
los puntos para poder ser sus amigos. Si haces lo que Él te manda, eres su amigo. Entonces, hermanos, hay que obedecer, hay que sujetarnos a la palabra del Señor, hay que ser obedientes a su palabra, hay que ser hacedores. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Nos toca hacer esa parte que el Señor nos pide. No podemos olvidar Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El 22 y el 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo Jesús? No porque me invocas o invocabas mi nombre y para todo digas en el nombre de Jesús, como si fuera un conjuro. Eso quiere decir, dice Jesús, que seas mi amigo. Jesús les está diciendo: sí, predicaste de mí, hablabas de mí, pero no eras mi amigo. Tu comportamiento es claro, tú no anduviste conmigo. Dice Jesús: si tú hubieras andado conmigo, no serías un hacedor de maldad, serías un hacedor de la palabra. Entonces este texto está para dar terror. Está para dar terror. Lucas 13, y con este terminamos. Dice Lucas 13 del 25 al 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Si queremos nosotros tener una relación con Jesús, ser sus amigos, tener un vínculo con Él, debemos de obedecerle a Él y andar como Él anduvo. No podemos ser unos hacedores de maldad. No podemos tratar de ser amigos del mundo y amigos del Señor. No podemos enredarnos en los negocios de esta vida, porque queremos agradar a aquel que nos llamó. Y Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, se constituye en enemigo de Dios. Que este tiempo y no solamente en este tiempo de enseñanzas que vamos a tener sobre nuestro Señor Jesús, sino que en tu estudio personal, nuestro Señor Jesús se empiece a revelar a ti, para que puedas tener un compañerismo con ese vínculo que no se rompe, que a pesar de que Él está a la diestra del Padre y tú aquí, ese vínculo existe, persiste y permanece. Que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? A tener una relación de amistad, de conocerle cada día más. Vamos a terminar con oración. Padre Santo, Dios altísimo y bendito, te agradecemos, Señor, por tu palabra que es viva, Señor. Gracias por darnos de tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús
Que te reveles a nosotros, Señor, que nos hables, que nos instruyas, que nos enseñes. Queremos conocerte cada día más y más, Señor, y hacer tu voluntad y andar, Señor, como es digno de ti, Padre. Por favor, haz esa obra en nuestras vidas, Señor. La buena obra que has empezado, síguela perfeccionando en cada uno de nosotros, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja y si mi Padre lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Que el Señor les bendiga, hermanos.